Buenas tardes, aquí comienza otro capítulo, otro episodio de Serendipia. Creo que vamos por el número 5 o número 6. Número 6, acá me hacen señas, número 6. Saludo a todos quienes me escuchan, mis amigos, mi familia, alguno que se haya enganchado allí a escuchar la radio, a escucharme. Saludo a mi amigo Carpo, que dijo hoy se bañó temprano para escuchar. En este capítulo vamos a seguir con la temática del programa pasado, porque si alguno recuerda, estábamos con la temática de Malvinas, la entrevista que gentilmente me concedió Néstor Gómez, un veterano de guerra, y la entrevista se extendió, por suerte se extendió, y creo que yo les había contado, porque la entrevista fue del 31 de marzo, vísperas del Día de Malvinas, y este señor gentilmente fue a la escuela 14, a hablar con los chicos, estuvo toda la tarde hablando con los chicos, yo no pude estar. Después yo lo llamo, él estaría cansadísimo, los que trabajan con los chicos saben que los pibes cansan, o sea, él estuvo hablando toda la tarde con los pibes de secundaria, y después yo lo llamo y él concede la entrevista ahí nomás, o sea, después de haber estado hablando con los chicos, se preparó un mate y habló conmigo estas preguntas que yo le hice y él contestó gentilmente, 2 horas. Entonces yo no quiero desaprovechar todo lo que él me contó en primera persona, o sea, porque este señor estuvo en las islas, a los 18 años estuvo allí. Entonces, en el programa pasado estuvimos hablando con él. Ahora continuamos con esta entrevista tan profunda, tan, ¿cómo decir?, tan descriptiva de lo cruel que ha sido todo. Yo podría decir algo más feliz, pero no puedo. O sea, es bastante crudo todo lo que pasó. Entonces, ahora seguirá la entrevista a Néstor Gómez, pero para introducir y entrar en clima, un tema musical. A la noche, de la noche a la mañana, en grandes olas azules y encajes de espumas blancas, te va llegando el saludo permanente de la patria. Te va llegando el saludo permanente de la patria. Ay, hermanita perdida, hermanita, vuelve a casa. Amarillentos papeles te pintan con otra laya, pero son muchos millones que te llamamos hermana. Sobre las aguas australes planean gaviotas blancas, dura piedra enternecida por la sagrada esperanza.
Ay, hermanita perdida, hermanita vuelve a casa. Malvinas, tierra cautiva de un rubio tiempo pirata, Patagonia te suspira, toda la pampa te llama. Seguirán las 1000 banderas del mar azules y blancas, pero queremos ver una sobre tus costas clavada, para llenarte de criollo, para curtirte la cara, hasta que logres el gesto tradicional de la patria. Ay, hermanita perdida, hermanita vuelve a casa. Bueno, escuchamos Hermanita Perdida de Atahualpa Yupanqui en la voz de Suma Paz. Suma Paz, cómo le gustaba Suma Paz a mi mamá. Cómo nos introduce la música, cómo nos introduce el arte, cómo, sabiendo quien está escuchando que vamos a hablar de Malvinas, cómo se nos pone la piel de gallina, cómo el arte nos ayuda a entender algunas cosas y nos mete de lleno en esta temática. Así que ahora seguimos con la entrevista a Néstor Gómez. Nosotros tuvimos como primer punto de defensa el Cerro Dos Hermanas Norte. El Cerro Dos Hermanas, o Two Sisters, como lo llaman los ingleses, son dos cadenas montañosas que son gemelas, son idénticas. Y en una estaba el Regimiento 4 con el 12 y en la otra estaba la Compañía B del Regimiento 6, que era la mía. Cuando atacan, el primer ataque se hace el día 11 al Monte London, y para los ingleses pensaron que iba a ser un juego y que a las 2 de la mañana iban a pensar en seguir con todos los montes. Ellos querían tomar todos los montes el día 11. Se hizo de día y no pudieron tomar el Monte London, entonces tuvieron que desistir de los ataques a los otros montes. Hubo algunas infiltraciones, algunas escaramuzas, pero muy pequeñas. El día 12, cabe destacar que en el Regimiento de Infantería 7 fue la mayor cantidad de muertos que hubo, cerca de 200. Al otro día atacan al Regimiento 4 a la noche, donde venían más de 800 ingleses y nosotros éramos 160. Entonces, a todo esto, el bombardeo era desde el 1 de mayo, todas las noches, todo el día, una bomba cada rato, una al lado de la otra, bombas, estamos hablando de bombas de 500 y de 1000 libras, morteros de 81 y morteros de 120, cañones de 105, infiltraciones de aviones. Era terrorífico, porque una cosa es contarlo así, como te lo estoy contando yo, y otra cosa era vivir. La adrenalina era
infernal, no se podía, el ruido era, no se podía dormir, no se podía nada, no se podía vivir. Uno estaba con los ojos enramados porque no dormía, te quedabas dormido 10 minutos y te despertaba el bombazo. Eh, y cuando bombardeaban los otros montes, que nosotros estábamos en la altura y veíamos cómo pasaban las bombas por arriba nuestro, incluso veíamos los barcos de la altura, cuando veíamos un barco a la tarde ya sabíamos que a la noche teníamos jarana, ¿viste? Y cuando bombardeaban a los otros montes, nosotros lo que es, ¿no?, el mecanismo de supervivencia, es decir, uy, qué suerte, hoy no nos atacan a nosotros. Pero en los otros montes estaban los hermanos nuestros y los estaban matando los hermanos nuestros. Cuando nos tocaba el otro día a nosotros, los del otro monte pensaban lo mismo que nosotros, ¿me entendés? Cuando se torna insostenible el día 12, nos ordenan replegarnos y porque era insostenible. Nosotros teníamos la orden que cuando se ponía insostenible la situación, nos replegábamos hasta la base del monte Tableton, que estaba a unos 4 kilómetros aproximadamente del Cerro Dos Hermanas. Recibimos, la inteligencia nos avisa que venían más de 800 ingleses, nosotros éramos 160, entonces nos replegamos entre medio de bombazos, bengalas y demás, a la ladera, o sea, cruzamos el cerro del otro lado. Nos reunimos ahí esperando que vinieran gente de ingenieros a guiarnos porque teníamos que cruzar un cerro que estaba minado y cruzarlo a ciegas era matarnos solos. Entonces se ordenó batir la zona, que significa, como ya replegamos y supuestamente no había argentinos, venían los ingleses, recibíamos el ataque de los ingleses y recibíamos el ataque de los argentinos que estaban tirando sobre nuestras posiciones, que teóricamente habíamos abandonado, pero que había soldados que habían quedado enganchados y estaban tratando de replegarse. En ese momento cayó una bomba de propia tropa y cae en el medio de donde estábamos nosotros, dejando a 2 o 3 soldados sordos completamente, y cae nuestro primer herido de muerte, que es el soldado Guanes, que le corta la vena femoral, tenía toda la pierna destrozada y no había forma de salvarlo. Le dieron morfina, se le hizo torniquete, pero no había forma de parar la hemorragia y murió desangrado en el monte. Y al soldado Todes se le incrustó una esquirla de esa bomba, de ese mortero en el talón. Se lo evacuó cuando vino esta gente de ingenieros anfibios y nos replegamos a la base del monte Tableton. Llegamos el día 12 como a las 3:30, 4 de la mañana aproximadamente. No sé, muy difícil de determinar la hora porque alguna vez me preguntaron, ¿y no tenían relojes? Sí, relojes teníamos, lo que no teníamos era ganas de mirar el reloj con la situación que estábamos viviendo. Queríamos salvar nuestra vida, no ver la hora. Así que la hora era lo que menos importaba. Estuvimos en la base del Cerro Dos Hermanas sin nada, porque al replegarse quedó todo ahí. Lo único que teníamos era el armamento. Yo había podido manotear una frazada, le había hecho un tajo, me había hecho como una especie de poncho. Y estuvimos ahí esperando que nos trajeran de comer, que nos trajeron abrigo o algo, en la base del Tableton. Todo el día 13 hasta las 23 horas, de 23:30 horas, que vienen nuestros tenientes y nos ordena tirar todo lo que haga ruido, tirar mantas, tirar todo, llevar solamente armamento y municiones porque íbamos a entrar en combate. De allí nos fuimos hasta la terraza del monte Tableton. Yo pensé que eran 8 kilómetros por lo que tardamos en llegar, en medio de bombardeo, de bengalas. Cada vez que caía una bengala había que tomar una posición deformada para que el inglés que estuviera viendo no se diera cuenta que era un cuerpo y que disimulara entre las piedras, ¿no? Entonces cada bengala que caía, que era una cada 3 minutos, había que deformarse el cuerpo, tomar una posición extraña
para no parecer la silueta de un hombre y ser blanco fácil, ¿no? Yo pensé que eran 8 kilómetros y resultaron ser 800 metros, porque después fueron compañeros, yo no volví a Malvinas, pero otros sí, y resulta que eran 800 metros. Tardamos más de 2 horas y media en llegar a esos 800 metros. Cuando llegamos había 5, la idea era ir a apoyar a una sección del BIN 5 que estaba cerrada. Cuando llegamos había 5 soldados nada más, había una pausa, se produjo una pausa de fuego, estaban haciendo un intercambio los ingleses de tropa, porque ellos no combatían, tomaban un lugar y cambiaban de regimiento, cambiaban de tropa y seguían soldados frescos. Como hubo mucho silencio, que era aterrador, después de tanto ruido de bombas y demás, era aterrador el silencio, se adelantó un grupo y vio que estaban haciendo un cambio, subimos una ladera de una montaña y vimos que había un montón de ingleses haciendo un intercambio de municiones, de armamento, de órdenes y demás. Entonces se ordenó tirar granadas sobre ese grupo y, y a partir de ahí salieron de los dos lados de la ladera de esa montaña que era como una especie de triángulo y ahí comenzó el combate fuerte que serían las 2 de la mañana y combatimos hasta las 8:30 de la mañana. Alrededor de las 4 de la mañana cayó un misil Milán donde estaba yo ahí cerquita y la onda expansiva me tiró unos 7-8 metros y caí al borde de una piedra que no tenía más de 40 centímetros de ancho por 30 de alto. Y ahí atrás quedé y sacaba la cabeza, levantaba la cabeza para apuntar y nos volaban a tiros. Empezaron a apagarse para esto estábamos tirando todo. Éramos aproximadamente 30 en ese sector, del lado, digamos, del lado que daba a los ingleses. Del otro lado estaba el resto de la compañía atrás, a unos 300, 400 metros, pero el combate era de primera línea, estábamos nosotros. Cuando se apaga la ametralladora de Juan Oliverger, que estaba a 1,5 metros arriba mío en una piedra, yo sentí el ruido típico y característico de la munición cuando entra en un cuerpo y se apagó la boca de la ametralladora y entonces me había dado cuenta que había fallecido y cayó arriba de Sergio González. Al rato aparece una ametralladora que nos tenía locos a tiros y nosotros estábamos en un sector donde había una especie de media luna. Las piedras, las rocas en Malvinas tienen unas figuras muy estrambólicas y esto parecía una media luna cortada con una máquina porque era una cosa, era lisa totalmente, no se podía subir. Para retroceder había que avanzar hasta donde estaban los ingleses y retomar por un costado. Quedamos aferrados ahí. Entonces teníamos las municiones que venían del frente del tipo que nos estaba tirando, rebotaban en esa media luna que había y nos daban de atrás. Una de esas media luna, como a las 4:30, 5 de la mañana, me agarra en una pierna. Yo sentí como un latigazo, un fuego, un calor, y entró haciendo efecto, como quien le da efecto a una pelota que va y vuelve. Entró, me rompió todo el músculo gemelo, uno de los gemelos, y salió por debajo a la altura del tobillo. Y fue tan rápido que no tuve sangrado, tenía la pierna hinchada, llena de sangre y músculo lastimado, pero no tenía sangrado. Y seguimos combatiendo hasta las 8:30 de la mañana, que se fueron apagando la boca de fuego, hubo 4 muertos alrededor mío, pudieron replegarse 13 soldados de la compañía, de la sección, de la tercera sección, subteniente de la Madrid, y
y hasta que se venían acercando cada vez más, cuando quisimos acordar, 8:30 de la mañana, teníamos 2 ingleses apuntándonos a cada uno en la cabeza. Nos desarman, nos tienen tirado boca abajo en el hielo durante 1 hora y pico, nos sacan todo el arma hasta que vino uno y nos hizo parar. Éramos 14 heridos, más 3 que no estaban heridos, y nos empezaron a hacer caminar 1,5 kilómetros, nos llevaron hasta un punto de reunión de heridos. Si vos me preguntás cómo caminé yo con la pierna, no sé si vos me preguntás cómo caminó, por ejemplo, otro compañero que se llama Pereira, o el negro Daniel Ramos, con un tiro en el omóplato, el otro con fractura expuesta de tibia y peroné. Caminamos 1,5 kilómetros hasta el punto de reunión. Cuando llegamos al punto de reunión nos separaron por herida, por gravedad, no por color de uniforme. Ahí nos empezaron a revisar, nos empezaron a hablar. Había algunos traductores y había algunos argentinos que hacían de traductores, que sabían inglés. Algo que sabíamos del secundario y algo que ellos sabían de castellano, nos entendíamos. Y bueno, a mí me tocó viajar en el helicóptero, me trasladan en el séptimo viaje. Primero llevaban a mayor gravedad. Me trasladan hasta San Carlos, que era en San Carlos había un frigorífico que lo habían transformado en buque hospital, que había sido bombardeado y que había una bomba colgando en el techo y que estuvo todo el tiempo ahí hasta que terminó la guerra, y los médicos decidieron seguir trabajando con la bomba esa que estaba colgada en los techos. Y yo me enteré muchos años después de la guerra que me operaron a mí y a todo el mundo, hicieron un trabajo excepcional. Los tipos nos dijeron: quédense tranquilo que para ustedes ya terminó la guerra. Para todo esto era 14 de junio a las 8 de la noche. Me trasladan hasta el buque hospital Uganda, que era el gemelo del Queen Elizabeth II. Era un buque de placer. Nos trataron muy bien, nos dieron una bolsita con cepillo de dientes, con una postal para escribir, con un vale de 1 libra para contar en el casino. Nos dejaron bañar, nos cambiaron, nos dieron ropa limpia, sábanas blancas, nos atendían a cada rato. Teníamos una enfermedad cada 15 minutos controlándolos, la presión, dándonos inyecciones, dándonos de comer. No podían creer las veces que repetimos la comida, hasta que llegó un momento que dijeron: no, basta, no pueden comer más, le va a hacer mal. Hacía días que no comíamos. Nos pasaron cine, no entendíamos nada porque todo en inglés. Había montones de ingleses quemados con bolsas de nylon con un líquido que era para evitar los dolores y las ampollas, no sé qué sería. Para esa época era muy moderno todo eso. Y hasta que nos trasladan el día 18, ya estuvimos 2 días en el barco, un barco de súper placer, con pileta de natación, tenía de todo. Hicimos algunas pirateadas ahí, afanamos una silla de ruedas y nos fuimos a recorrer el barco hasta que nos agarraron los ingleses, nos retaron y nos tuvimos que volver a la cama, con la pata colgando y el otro con el brazo colgando, pero queríamos recorrer un poco, ¿no? Pero el trato fue muy, muy bueno, y nos trasladan hasta el Bahía Paraíso, que era el buque argentino, el buque hospital argentino. Nos trasladan en el helicóptero colgado con las camillas en alta mar. Eso fue el día 18 de la mañana. Después vamos a Puerto Argentino, levantamos a todos los prisioneros que no estaban heridos y regresamos a Continente, a Puerto Quilli, en Santa Cruz. De ahí al aeropuerto, del aeropuerto a Hospital Campo de Mayo, los que estábamos heridos. El resto fueron a la Escuela Sargento Cabral para engordarlos. Los tuvieron 2 días ahí dándole de comer para engordarlo un poco, porque el promedio de lo que habíamos bajado era de 20 a 30 kilos.
Yo había bajado 30 y pico de kilos. Cuando vino mi mamá a verme no me conoció. Y ahí empezó la otra guerra para nosotros. La desmalinización, el estar en el hospital, que no le avisaran a los compañeros, que no vengan los jefes a vernos, que nos tengan escondidos, que los parientes vinieran y no pudieran sacar fotos, no los dejaban entrar con fotos, claro, no querían, nos tenían escondidos ahí. Y no éramos 5, éramos muchos. Ahí empezamos a sufrir los chicos de la guerra, los que yo estuve, ya te digo, 2 años internado sin libreta, no podía trabajar, porque tuve 7 operaciones. La primera me la hicieron los ingleses, pero después tuve 7 operaciones, injertos que no agarraron, bueno, después terminaron cosiéndome, me sacaron uno de los gemelos y abajo tenía un agujero. Tengo las fotos ahí en internet de la operación que me están haciendo los ingleses, que está justo en un video. Y arriba tenía un agujero a la altura del gemelo de unos 10 centímetros por 3,5 de profundidad y 7 de ancho. Y abajo la salida era de unos 3,5 centímetros por 3,5 centímetros de profundidad. Néstor, los lugareños, los kelpers, los habitantes de las islas, los civiles, ¿qué actitud tomaron cuando ustedes desembarcan, cuando ustedes llegan a las islas? Y me gustaría destacar que cuando nosotros nos replegamos, de lo anterior que conté, del monte Dos Hermanas, ahí nace la fábula del señor Poltronieri, que es toda mentira. Fue un soldado que fue creado porque él no sabía leer ni escribir, y fue creado por la plana mayor del Regimiento de Infantería 6, porque necesitaban un condecorado, una medalla, y eligieron a este soldado porque no sabía leer ni escribir. El único que se quedó ahí para que nosotros nos replegáramos fue el cabo Barroso, con un mortero, tirando a los ingleses para que nosotros pudiéramos replegarnos. La figura del soldado Poltronieri, que miente diciendo que nuestros caídos murieron todos en una cueva producto de una bomba que cayó, es todo mentira. Nuestros soldados murieron, tuvimos 11 muertos, 14 heridos. Murieron dándole la cara al enemigo, peleando y dejando todo por la patria. Ninguno reculó. No lo llamé Rambo, ninguno fue Rambo, ninguno fue nada. Era la adrenalina, una vez que superabas el miedo, ya la adrenalina te hacía ir para adelante y es como que estábamos jugados y de verdad pensamos que no volvíamos. Yo recuerdo con dolor y tristeza el estar herido, no poder caminar, seguir tirando ahí como podíamos, porque sacaba el fusil por arriba y tiraba, porque cuando levantaba la cabeza me la volaban a tiro, me pegaban los tiros en el casco por todos lados, y darme vuelta y ver que algunos de nuestros compañeros se estaban replegando, y digo, estos se salvan y nosotros quedamos acá, nos van a recagar a tiro, matando. Incluso cuando nos toman prisioneros, que estábamos panza abajo, tirado cuerpo a tierra, tirando, y un inglés de adelante y uno de atrás apuntándome en la nuca, yo digo, pasamos hambre, pasamos frío, estuvimos casi 70 días, en total fueron 74, pero yo estuve menos porque llegué el 13 de abril. Para que venga un inglés y me pegue un tiro en la cabeza, hubiera preferido morir el primer día en un bombardeo. No me parecía honroso morir así. Pero bueno, después cuando nos dimos cuenta que nos encolumnaron, nos llevaron, nos revisaron, los doctores nos empezaron a hacer las curaciones, ahí me di cuenta que igual no dejaba de pasar el miedo de que nos peguen un tiro, pero ya estábamos un poco más tranquilos, ¿no? Lo que teníamos en la cabeza que nos silbaba porque el silencio nos parecía
un infierno. La adrenalina que teníamos era, imagínate lo que es estar 40 y pico de días con bombas cada 2 minutos una, la situación sin comer, comiendo una vez por día y muy poquito, han pasado a veces 2 o 3 días que no comíamos. Jugábamos cuando estábamos haciendo la guardia, aquí íbamos a comer a un restaurante, y vos qué vas a pedir, y yo voy a pedir una pizza, y yo una milanesa con cosas. Jugamos a eso, a comer jugábamos, y nos ilusionábamos pensando que cuando volvamos vamos a ir a tal lado, vamos a ir a este lado, a comer esto, vamos a ir a comer aquello. Es terrible una guerra, el flagelo de una guerra es terrible, las consecuencias que trae. Muchas madres murieron a los 6, 7 meses de cáncer fulminante. El papá de un compañero mío, llegó el hijo, lo recibió a la casa, le hizo un asado, terminaron de comer el asado y se murió del corazón. No soportó. Y mi mamá murió muy joven, anoréxica, tenía anorexia nerviosa. Terminaba pesando 39 kilos cuando era una mujer grandota. Y era una vasca grandota mi mamá, corpulenta, y terminó pesando 39 kilos, era un esqueleto. Y todo esto es consecuencia de la guerra, porque nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos, bueno, yo no tenía hijos, era soltero, pero la guerra acá la vivieron los que tenían los familiares combatiendo, porque el resto iba a bailar, miraban los partidos de fútbol, del mundial y demás. La guerra se vivió, aquellos, ya te digo, aquellos que estuvimos allá y los que estaban acá que tenían a los hijos. Pero incluso aunque nosotros estábamos corriendo el riesgo de muerte, estábamos mejor nosotros que nuestros padres, porque por lo menos nosotros sabíamos que estábamos vivos y nos podíamos defender. Pero nuestros padres no tenían ningún tipo de comunicación con nosotros. Estábamos en los montes, no había forma de comunicarse. Terrible. Yo me llamo Gómez y todos los días aparecía un Gómez en la lista de muertos. Así que imagínate las veces que le vinieron a dar el pésame a mi vieja, y mi vieja la agarraba en crisis de nervios, ataque de pánico, que nunca se los pudo curar. No tuvimos atención psicológica, durante 10 años de abandono total, desidia, ningún gobierno se ocupó. Todo lo que conseguimos lo conseguimos a fuerza de ir y hacer manifestaciones, aguantar que la caballería nos diera garrotazos, también nos defendíamos, ¿no? Como el otro día que fuimos a quejarnos al PAMI porque 2, 3 compañeros murieron, tienen cáncer y no le otorgaron, dando vuelta que mañana, que pasado, que sale mucha plata, que no la conseguimos, no le dieron los remedios que necesitaran y fallecieron. Iban a fallecer igual porque tenían un cáncer y bastante avanzado, pero les hubiera aliviado el dolor y les hubiera alargado un poco la vida. Y fuimos a reclamar eso y nos mandaron a la caballería y nos dieron como en bolsa. Igual cobraron ellos un poquito, ¿no? Y hubo muchos compañeros que tienen EPOC y ahora echan un gas que no es ni el gas pimienta ni el gas lacrimógeno, es un gas diferente, moderno, que permanece en el aire 40 o 50 segundos y que no te deja respirar, te tenés que ir porque no podés respirar, te cierra el pecho. Y los compañeros con EPOC, hubo uno internado, tuvieron que salir todos corriendo al auto a buscar oxígeno para aplicarse, y tenemos que seguir tolerando toda esta desmalvinización, ¿no? Que un día te cubrirías de gloria.
golpeando en el aire al invasor lo frenaste, otro salvaje del cielo sorprendiste con coraje. Tienen tus jinetes corazón blanco y celeste, no dejarán de enfrentarlo aunque la vida les cueste. Buscará bravío que allá en el sur te gradúa, el gringo ya se dio cuenta que significa enfrentarte. Tu cuna fue cordobesa, el mundo entero come de tu atrevida proeza. Con Chucky calmando un gordo que era servido, la historia ya lo recibe, un héroe nuevo ha nacido. Grupo 3 de ataque, que no hay radar que te pare. Tu bautismo fue de fuego, quedó el laurel en los mares. Buscarás bravío que allá en el sur te gradúas, el gringo ya se dio cuenta que significa enfrentarte. Radio Carpincho, donde los artistas no son locales ni visitantes. Bueno, escuchamos a Roberto Rimoldi Fraga y su chacarera Pucará de Malvinas. ¿Qué película nos está contando Néstor? Parece una película, pero no lo fue, no lo fue. En cuanto a las canciones nos transportan y nos hacen vivenciar aún más lo que Néstor nos está contando. Pero yo tengo sentimientos encontrados porque digo, sí, qué hermosa canción, qué hermosa chacarera, qué fuerza, argentino hasta la muerte, Rimoldi Fraga, pero vos no estuviste allá. Qué buenos acordes los de Lerner que escuchamos el otro día, qué buena voz la de Porchetto, pero vos no estuviste en el frente. Entonces a mí personalmente, se me encuentran esos dos sentimientos en la cabeza, porque por más arte que pongamos, no pusimos el cuerpo. O sea, el que puso el cuerpo es Néstor Gómez y todos los demás. Entonces por eso a mí me hace ruido un poquito eso. Pero también tenemos que agradecerle al arte porque pasaron 40 años. Los veteranos nos cuentan la historia, pero las canciones y la poesía y los cuentos van a seguir contando la historia. Aunque claro, en un escaloncito más abajo, porque los que vivenciaron en primera persona esta crueldad de la guerra son nuestros veteranos. Y ya creo lo dije la otra vez, no hay lámpara, no hay estatua, no hay discurso que alcance, aunque lo que querramos hacer de corazón no alcanza. Seguimos escuchando algunas preguntitas más de la entrevista de Néstor. Mira, yo no estuve en el desembarco, yo llegué el 13 de abril. Cruzamos el pueblo caminando y después ya nos internamos en los montes, de manera que yo vi solamente la caminata, que eran 14 kilómetros, que cruzamos por el pueblo, pero nos miraban con terror. Imagínate un pueblito, un barrio de 6.000 habitantes, donde se te meten 14.000 soldados armados que andan caminando por la calle, que no te dejan salir a partir de las 6 de la tarde. Nos odiaban, nos miraban con miedo, con terror. Pero mucho de eso no te puedo contar porque yo no estuve en el pueblo. Yo estuve todo el tiempo en los montes. Una sola vez, ya te digo, pasé. Y una vez que vinimos a bañarnos, que al final no nos podemos bañar. Se cortaba el
jabón con el agua salada, ¿viste? Y al aire libre, un desastre, un desastre. Por otro lado, el tema de la comida, y cabe destacarlo, que no fue un capricho, que no nos daban de comer por caprichoso de malos que eran, y nada, se había formado un bloqueo de 200 millas marítimas alrededor de la isla, y todo lo que cruzaba lo volteaban. Ese era el ultimátum que había puesto Inglaterra. De manera que los aviones que lograban burlar este circuito de 200 millas marítimas, que fueron pocas veces que se burlaron, más fueron muchas, pero lo que se llevaba eran municiones y armamento, porque en realidad no fue una guerra planeada, fue una guerra que era recuperar Malvinas, poner las 3 banderas de Naciones Unidas, Inglaterra y Argentina, ir a Naciones Unidas y negociar. Lo que pasa es que los ingleses se vinieron, esto fue todo una historia que es muy larga de explicar y te llevaría mucho tiempo, ¿no? Pero esto fue creado, aunque la gente no lo crea, tengo las pruebas y los documentales, que fue creado por Reagan y la Thatcher. Estaban desarmando la flota de la OTAN, le estaban sacando, tenían los mismos problemas que acá, la estaban por echar, tenían una inflación terrible, un paro de 14 días, necesitaba algo para desviar la atención y que no les armen la flota. Ya habían ido varios barcos a desguace y esto les sirvió para fortalecerse, y a los militares también, y creer que Estados Unidos le hizo el guiño a Galtieri porque adiestraban a soldados americanos en Centroamérica, en las Guayanas, con todo lo que era en esa época, ¿no? El tema del plan Marshall, el Cóndor y demás. Creerse que iban a apoyarnos a nosotros, eso sí fue una ingenuidad, pero no fue una noche de borrachera como todos dicen. Recuperaron Malvinas por una noche de borrachera, no, esto fue organizado y está todo comprobado cómo fueron los hechos día a día. El que dice que fue creado por una noche de borrachera de Galtieri no tiene la menor idea de lo que pasaba internacionalmente con lo que es Malvinas. Yo, si quieren, los invito a que lean mi grupo, y ahí están las explicaciones por historiadores, con pruebas y demás. Incluso hasta hay escrituras de Malvinas que son nuestras. Se descubrieron las escrituras que España le cedía con el virreinato del Río de la Plata, todas las islas y demás, y figuran las Malvinas, las Georgias y toda la parte austral. Y esto no es defender a los militares, porque no defiendo a los militares, porque soy uno de los más perjudicados, simplemente es la realidad. La guerra se produce, es muy largo, no sé si querés que más o menos te pueda adelantar algo, o si no, que se fijen en la página o que busquen lo que fue el Gritiken, lo que fue el inicio de la guerra y cómo fueron, que Inglaterra dice que Argentina decreta la guerra. Néstor, hay un suceso que se cuenta de unos chatarreros que van a las Islas Georgias a desguazar una ballenera, y que son escoltados por la Armada, y que ese grupo de civiles que iba a desguazar el ballenero o ballenera, que era escocés, izan una bandera argentina ahí en las Georgias, y que ahí empieza el conflicto.
y que después Astiz está con un grupo y es ese grupo que se rinde sin tirar un tiro. ¿Qué me interesa eso? ¿Qué sabes algo de eso? Sí, Davidoff se llamaba, quien había comprado el desguace de la factoría bayonera que está en Gritican. Casualidad que en esa época estaba el buque inglés en aguas en Mar del Plata, en aguas argentinas. Él pidió que los llevaran ellos a los trabajadores y y la herramienta que tienen que llevar, todas las cosas que tienen que llevar. Y pidieron autorización al gobierno inglés y el gobierno inglés no le dio autorización. Entonces él dijo que la única forma de llegar era con un buque argentino de la Armada que se llama Valparaíso, que era de rompehielos. Un buque de construcción nacional, que tiene una historia también, ahí sería otra para investigar, pero ya muchos años más adelante que, bueno, se hundió, pero aparentemente, bueno, hubo algo raro ahí, pero no sabría decírtelo bien. Entonces, cuando los llegan y bajan, los lleva justo a Astiz con el grupo de comandos y van a hacer relevo a la Antártida. Entonces aprovechan el viaje, llevan todos, cuando bajan en Gritiken, izan la bandera argentina. A los 10 minutos caen 2 fragatas argentinas, los llevan caminando desde unos 4 kilómetros de donde estaba la factoría, donde estaba el Bahía Paraíso, y en vez de llevarlo con una tarjeta blanca que tenían los trabajadores, que era una tarjeta de permiso de trabajo, les piden y les sacan el pasaporte y los toman prisioneros y los llevan al pueblo, los llevan prisioneros. Esa es lo que ellos toman como una iniciación de guerra. Por eso es que dicen que Argentina ingresó a la guerra. Pero todo esto fue, ¿cómo puede ser que aparecieran a los 15 minutos o a los media hora 2 fragatas inglesas? Pero bueno, es un tema muy largo ese y tiene muchos pormenores. Después, bueno, los largas se vuelven. Eso fue el 29 o 30 de marzo. De modo que los ingleses ya sabían que Argentina iba a reaccionar y que iba a reaccionar de esta forma. Por eso que no fue planificada la guerra y por eso los errores. Que el generalato tuvo errores gravísimos, sí, tuvo errores gravísimos. Que se le podía haber ganado, sí, estuvimos a 3 días, dicho por ellos, de ganarle. Eso hubiera sido que se hubieran vuelto a casa, pero no es que se volvían a casa y ya estaba, no. Iban a volver, iban a ir hasta Gibraltar, hasta Asunción, a la isla Ascensión, se iban a reabastecer, iban a pedir más refuerzo, iban a volver a atacar y muy probablemente atacarían el país. Chocón, se hablaba de Chocón, de Zapala, de Mar del Plata, de la base de Mar del Plata, de Buenos Aires. No hubiera quedado ahí, ¿no? Pero bueno, esos son temas de suposiciones y demás. Lo cierto es que sí, Davidoff se llamaba el empresario que compró la factoría, el desguace de la factoría. Y después cuando vuelven al continente, vuelve el Bahía Paraíso, cuando va, lo destinan a Astiz, que se entrega sin combatir. Eso es verdad. Los toman de sorpresa y le piden que se rindan y se rindió sin combatir.
es verdad eso. Pero también hay otras polémicas, bueno, que son muy internas y no sé si no las tengo muy en clara ni muy ciertas, así que no me animaría a decirlas, ¿no? Bueno, increíblemente nos quedamos casi sin tiempo y falta una partecita de la entrevista de Néstor. Quizás quienes me escuchan pensarán que soy un poco monotemática con esta cuestión de Malvinas y de la guerra, pero es que este hombre pone tanta pasión en contar lo que le pasó, y le pasó realmente hace 40 años, que no quiero desaprovecharlo, desaprovecharlo. Y una reflexión final, porque falta poquito para culminar el programa. Esto es lo que pienso yo, la incoherencia humana no tiene límites, la incoherencia, y su máxima expresión es la guerra. Esta gente, a lo largo de 2 meses que duró el conflicto bélico, o sea, ellos a lo largo de 2 meses estuvieron, Néstor y otros compañeros fueron heridos y luego tomados prisioneros y después curados y atendidos y operados por los mismos ingleses. O sea, fueron primero heridos y luego curados por los mismos ingleses. Pero ¿por qué no evitar ese bucle y no herir? Así no tenés por qué poner en riesgo ni siquiera a tus médicos. O sea, porque él cuenta, si ustedes recuerdan y escucharon, que a él lo operan en un hospital de campaña que habían improvisado en un frigorífico. Lo operan, la primera operación, los ingleses, y sobre el techo de ese frigorífico, que era un hospital de campaña, los que lo estaban operando eran los ingleses. O sea que ahí pones en riesgo, o sea, los ingleses también ponían en riesgo la vida de sus médicos para operar y salvarle la vida al que ellos mismos habían herido. O sea, es tan ridículo que si te lo pones a pensar, o sea, ¿por qué no evitás? No herís, no curás, no pones en riesgo. O sea, gastan dinero para herir, gastan dinero para curar. Además, lo que yo siempre pensé en esta y otras guerras que estoy viendo, estamos viendo todo en la tele, como lo que pasa en Ucrania, la guerra se legisla. O sea, la guerra tiene leyes, pero si la guerra tiene leyes, ¿por qué no comenzar por una primera ley que sea no matar y no hacer guerras? Que en realidad existe esa ley, porque todas las religiones tienen como máxima norma, sea catolicismo, lo que fuere, otra el budismo, el no matar y el no agredir, pero nadie le da bolilla. Entonces es tan ridículo esto, o sea, por eso digo, la incoherencia del hombre no tiene límites y está manifestado acá. Esa es mi opinión. ¿Y habrá tiempo para el tema de Flema? Porque este tema de Flema, no quiero ir a la guerra, para mí es un himno que tiene que ser adoptado por todas las escuelas, por lo menos las secundarias. Bajo un cielo rojo, la lluvia de bombas
son todos los que caen. Yo creo en la frontera que rige mi cerebro. Y si quieren guerra, que peleen ellos. No quiero ir a la guerra, no quiero que me maten, porque soy muy joven para ser un cadáver. No quiero ir a la guerra, no quiero que me maten, porque soy muy joven para ser un cadáver. Ta, ta, ta. Bueno, se acabó el programa. Espero que lo hayan apreciado como yo, esta entrevista de Néstor Gómez. Y honor y gloria a todos los que defendieron nuestras Malvinas y nuestra patria en 1982. Bueno, hasta el próximo lunes en Serendipia. Gracias por escucharme. Hasta luego.